Meditación y reflexión. Un espacio en el que Pedro Valencia quiere compartir con vosotros su comprensión sobre el Tao y el mundo fenoménico. Una perspectiva profunda, cimentada sobre sus más de 40 años de indagación en prácticas energéticas y meditativas taoístas, budistas y advaitas, que le fueron transmitidas en persona por grandes maestros de cada tradición. Es importante, cuando encuentras una práctica, seguirla para poder comprenderla. En esta vida, todo se va terminando. Nuestros parientes van muriendo, amigos, personas, vamos perdiendo. Te desplazas de un lado a otro. Dejas unos amigos atrás para conocer a otros. Pero el practicante, que empieza a integrar su vida con la práctica, que empieza a encontrarse a sí mismo cada vez más en equilibrio, que puede calmar su corazón cuando está intranquilo, su mente cuando está inquieta, y que poco a poco va encontrando ese equilibrio entre el yin y el yang. Eso va con él siempre. Va a donde vaya el practicante, durante el día, durante la noche. Se acuesta con la práctica y se despierta con ella. Haga lo que haga, esté trabajando, transportando su cuerpo de un lugar a otro, viajando. Su práctica siempre está. Puede estar en un avión, meditando. Puedes llegar a un lugar, mover tu cuerpo, estirar el chi, armonizar. Y así encuentras siempre un lugar para practicar allá donde vayas. No solamente nos ayuda a estar practicando en el día a día, sino también a armonizarnos para estar mejor con los demás, ser más agradable. Pero lo más importante es que llegará un día en que todos tendremos que despedirnos de este cuerpo. Y ahí la práctica va a ser una buena aliada. Si somos capaces de mantener la ecuanimidad y la serenidad y pudiésemos ver que este cuerpo habrá que abandonarlo un día u otro, y el día que nos toque, poder trascender con conciencia a la dimensión que nos toque, con claridad. Puede ser una experiencia muy bonita, no con miedo o con rechazo. Cuando llegue el momento, abrir los brazos y entregarse a la energía, igual que nos entregamos en el sueño, que ya he comentado en algún podcast. Y ahí uno se abre a la naturaleza intrínseca de su mente y a los brazos del universo, y se expande la conciencia en el sueño profundo, ¿no? Pues así, el día que nos toque partir de este plano, ojalá podamos hacer una entrega absoluta a la totalidad. Y mientras tanto, estamos buscando equilibrio, tranquilidad, vivir en armonía, en paz. Si uno está bien consigo mismo, está bien con todo. La práctica es un poco como el que tiene una guitarra y sabe afinarla. Si no sabe afinar la guitarra, no va a dar las notas, o un violín. Pero cuando sabe afinarlo, cuando el practicante sabe si su cuerpo está en desequilibrio, está excesivamente yang o muy yin, y tiene que buscar el equilibrio entre esas dos energías. Cuando el practicante ya es consciente de ello y en su día a día ya va siendo cada vez un poco más maestro, más interior, ¿no?, con uno mismo. La maestría es algo que va viniendo con el tiempo. Pues como en todos los oficios, el campesino se hace maestro, ¿no?, del campo. El maestro lo llevamos dentro, es nuestra energía, nos va a ir enseñando. Y a medida que vayamos escuchándola, podamos percibir el sentido interno, nos vamos a encontrar mucho mejor. Y ya va a llegar un momento en que es inseparable la práctica. La práctica entonces es la vida, la práctica del sueño, donde la conciencia se expande y el practicante está ahí. Si vienen sueños con claridad, también los percibe.
Cuando nos despertamos y la mente inmediatamente asalta pensamientos, calma la mente, busca equilibrio, medita un rato, mueve su chi. Así poco a poco se hace un buen practicante. Y hay un dicho chino que dice: la práctica hace maestros. Así que vamos a practicar con diligencia, con claridad y sin avaricia. Todo tranquilo. Vamos a seguir practicando.